Bueno, a mí me toca presentarte hoy. El doctor Emanuel Castelán Chávez es pediatra, especialista en alergia e inmunología pediátrica. Y el día de hoy decidimos integrar a estas pláticas el tema de las alergias más comunes en el hogar, porque muchos de nuestros niños están pasando la cuarentena en sus casas y hubo un rebrote de síntomas y queremos entender si se están resfriando, están teniendo procesos infecciosos frecuentes o simplemente están teniendo una exacerbación de alergia, y eso nos puede ayudar a prevenir que haya un abuso de antibióticos cuando no se necesita. Entonces, y también queremos hablar un poquito de alergia a la proteína de leche de vaca, que es uno también de nuestros temas favoritos y que tú haces buena mancuerna en eso. Bien, perdón, ese tiempo que tardé en contestar es el retraso que traigo, perdón. Sí, como bien dice Maffer, o sea, normalmente nos estamos cuidando de las alergias en todas partes, como deberíamos de, pero tenemos muchos tipos de alergias en la casa. Entonces, aquí hay 5 protagonistas. El primero, seguramente todos los conocen, es el ácaro del polvo. Entonces, para ver cómo actúa esto, tenemos que recordar que una alergia es una respuesta exagerada del sistema inmune, o como popularmente le decimos, son las defensas, ante un estímulo que para los demás no sería ofensivo. Luego mucha gente llega diciendo, es que soy alérgico al tiner porque cuando alguien abre tiner me pica la nariz. Pues no, pues el tiner es un irritante y a cualquiera le va a causar molestias. Sí es cierto que va a haber gente más sensible que otros, pero a todos nos debería de afectar esto. Entonces, les decía, el ácaro. El ácaro es un arácnido, estrictamente hablando. Es un microorganismo que mide la tercera parte de 1 milímetro. O sea, estrictamente hablando, sí lo deberíamos de ver con nuestra vista desnuda, o sea, sin usar microscopio y todo eso, pero tiene una piel que refleja la luz, entonces eso hace prácticamente muy difícil verlo a simple vista. El ácaro históricamente se ha alimentado de las células de piel. Entonces, donde sea que hayan seres humanos, va a haber células de piel muertas. Donde hayan células de piel muertas, va a haber polvo. Recordamos que alrededor de 80% del polvo que tenemos en casa es piel muerta. Entonces, ahí va a estar el ácaro del polvo predando en nosotros. Antes que vivíamos en casas con 200 metros a la redonda de espacio alrededor de cada casa y teníamos 100 ventanas y estaba todo abierto, pues teníamos más ventilación en nuestros hogares, más espacios, y eso hacía que el aire se estuviera recambiando. Ahora que estamos viviendo cada vez más en ciudades, cada vez en departamentos, se estima que el aire que tenemos adentro de nuestra casa puede tardar hasta 5 horas en cambiarse. O sea, de la pobre ventilación que tenemos, estamos estancados en el mismo aire. Entonces, como bien decías, ahorita seguramente todos estamos estancados en nuestras casas con miedo de abrir ventanas o con poquitas ventanas, aunque las tengamos abiertas. Y esto para nada es óptimo. Una buena casa, una vivienda debería estar recambiando su aire cada hora y media, y en definitiva que ahora no ocurre. Ahora, estas alergias se pueden manifestar en distintos aparatos y sistemas. Estas alergias se van a manifestar por donde entren. Si llegan a los ojos, se van a manifestar como conjuntivitis alérgica. Si se quedan en la nariz, como rinitis alérgica. Si llegan a los pulmones, como asma alérgica, o en la piel, como dermatitis de contacto. Entonces, es la misma alergia, nada más dependiendo dónde esté haciendo sus efectos, es que se manifiesta. Ahora, les decía del ácaro, se estima que cada estudio tiene distintas cifras, pero se estima que aproximadamente 6 de cada 10 alérgicos que viven en ciudad están sensibilizados al ácaro del polvo. Estas partículas, no quiero que nos quedemos con números, pero una micra es la milésima de 1 milímetro. Y las partículas que miden más de 10 micras se suelen estrellar en nuestra vía respiratoria, en nuestra nariz, en nuestra garganta, y no llegan a los pulmones. No es sino las partículas más pequeñas que pueden llegar a los pulmones y hacer todavía daños más profundos. El ácaro es grandote, pero el ácaro tiene heces.
Y estas heces sí pueden medir menos de estos 10 micrómetros y los podemos respirar, valga la redundancia, hasta adentro y vamos a tener molestias en toda la vía respiratoria. Claro, así es. Oye, Manuel, y antes de que ahondemos un poco más en los síntomas de alergia, una de las preguntas que hacen las abuelitas cuando vienen a consulta es ¿por qué hay más de estas enfermedades en la actualidad? ¿Por qué sus hijos e incluso ellas como abuelitas no escuchaban de estas enfermedades antes? ¿Nos las estamos inventando nosotros los doctores o qué es lo que pasa? Bien, perdón por el retraso. Aquí son varias cosas. Los genes siempre han sido los mismos. O sea, para que un cambio sea por genética tendrían que ser miles de años, miles de generaciones. Pero lo que sí hemos cambiado y lo que cada vez estamos viendo más es la epigenética. O sea, que cambios que hacemos en nuestra vida pueden hacer que se activen o desactiven genes que de otra manera no se hubieran activado. Aquí tenemos dos cosas. Uno, la principal fue la revolución industrial. A partir de la revolución industrial fue que empezamos a contaminar más el ambiente. Poniéndote números, el CO2, el dióxido de carbono. Antes de la época industrial se estimaba que teníamos de tope histórico 280 partículas por millón de dióxido de carbono y ese solo es uno de los gases. Hoy día estamos alrededor de 400. O sea, de 280 históricamente en la historia de la humanidad a 400 es muchísimo. Y esto ha sido en menos de 200 años. Entonces, todos tenemos defensas antialergias, por así decirlo. La nariz, los pulmones, el tracto digestivo están adaptados para recibir cosas. Pero ahora se le suma la contaminación. Entonces, si tengo una partícula de polen que tal vez yo estoy hecho para poder respirarla y que no me pase nada, pero esa partícula de polen se suma a partículas de smog, a partículas de contaminación, son capaces de penetrar a través de nuestras defensas antialergia y entonces terminamos siendo alérgicos a algo que en otro escenario no lo hubiéramos sido. Seguramente, y ni siquiera tenemos que irnos tan lejos. Si le preguntamos a nuestros abuelitos, pues tal vez uno de los niños del salón tenía alergias. En cambio, vamos viendo, y a nosotros ya nos tocó que todos los niños en el salón tienen alergias y hasta nos dicen mocosos. Oye, pues es que este mocoso es mocoso porque es un mocoso. Si no fuera niño, no sería mocoso. Pero no, tal vez esta persona ya tenía una alergia respiratoria y no la diagnosticaron. Y ahorita, independientemente de que estamos teniendo más alérgicos, ya estamos siendo más sensibles para diagnosticar a estos pequeños que de otra manera se hubieran quedado como mocosos. Claro, entiendo. Oye, y de las causas de alergia ambiental en niños, ¿cuál es la más frecuente? Oye, y de las causas de alergia ambiental en niños, ¿cuál es la más frecuente? En alergia ambiental, lo más frecuente siempre van a ser los pólenes. Y aquí, los pólenes también, todo esto de la contaminación tiene que ver, porque los pólenes históricamente polinizaban de tal mes a tal mes. Y si no era ese mes, no había polinización. Pero las plantas se alimentan del mismo dióxido de carbono. Entonces, cada vez hay más estudios y más evidencia que lo ha documentado, pero cuando incrementan los niveles de dióxido de carbono, incrementa la cantidad de pólenes que se liberan en el ambiente, tanto en la temporada como incrementa la temporada. Ahora ya no nos podemos confiar de las polinizaciones históricas que conocíamos. Tal vez pensábamos que tal árbol solo polinizaba 3 meses, pero ahora vemos que poliniza 6 meses. Entonces ahorita tenemos que caer mucho en la observación directa. Hay muchas instituciones, aquí en México está la REMA, que es la Red Mexicana de Aerobiología, búsquenlo como REMA UNAM, está sencillito, y ponen cuáles son los pólenes que polinizaron la semana pasada y con base en eso hacen un pronóstico para la semana en curso. Para bien o para mal, como los pólenes que más alergénicos vuelan más de 300 kilómetros, entonces no me sirve tanto saber qué plantitas tengo en la cuadra, me sirve tanto cuáles son los pólenes que están polinizando en la ciudad. Entonces ya con eso puedo tener una mejor relación. Oye, ¿sabes qué?
Es que creo que soy alérgico a la Navidad porque me pongo mal en diciembre. Pues no, no es tanto que sean alérgicos a eso, bueno, no que yo sepa, pero hay pólenes que polinizan más. En este caso, el característico de diciembre es fresno. Entonces, con eso vamos haciendo relaciones. Pero luego toca a alguien que es alérgico a fresno, que poliniza en diciembre, y a ciprés, que poliniza ahorita, y a pastos, que polinizan después. Entonces, tiene molestias todo el año, pero realmente son pólenes que están encimándose uno encima del otro. Claro. ¿Y se puede ser alérgico a la humedad cuando una casa tiene mucha humedad? Claro. ¿Y se puede ser alérgico a la humedad cuando una casa tiene mucha Claro. humedad? En la humedad, estrictamente hablando, no se puede ser alérgico a la humedad. A lo que sí podemos ser alérgicos es a lo que acompaña a la humedad. Ajá. Aquí lo partimos en dos. Uno, regreso al ácaro del polvo. El ácaro del polvo requiere poco oxígeno, pero mucha humedad. Entonces, donde más humedad hay, más ácaro de polvo va a haber. Y les digo, por si quieren cifras, o por si les gusta, o si tienen un termómetro diagonal y higrómetro en casa, los ácaros de polvo necesitan una humedad arriba de 55%. Entonces, si tenemos medidas que disminuyan la humedad, vamos a tener menos ácaros. Tanto así que en ciudades húmedas, más del 70% de la gente está sensibilizada a ácaro, y en lugares áridos baja a 5%. El otro lado de la cara con la humedad es el moho. No es que seamos alérgicos a la humedad, es que podemos ser alérgicos a los hongos que crecen en el moho. Entonces luego tengo muchos pacientes que me dicen que son alérgicos a la alberca. Pues no, porque alguien les dijo que eran alérgicos a la humedad. No, el moho tiene que ser visible. Tenemos que ver la mancha negra con piernitas que está en la pared, y a esa es a la que sí podemos ser alérgicos. Entonces son cosas que podemos ver en la casa. Que la ropa se esté echando a perder en los closets, que veamos las goteras, que tengamos o las habitaciones. Aquí en México no se da tanto, pero más en Estados Unidos, que hay muchas habitaciones en los sótanos, esas habitaciones suelen ser las más húmedas. Entonces ahí se acumula todo eso y ya estamos con molestias atribuibles a la humedad, en este caso al moho. Claro. ¿Y se puede ser alérgico a las cucarachas o a los huevecillos de las cucarachas? Porque ese es otro mito frecuente. A ver, esta no me llegó. ¿Me la puedes escribir, por favor? Bien. Claro que sí. Esto pasa muchísimo en la consulta, porque la variabilidad es muchísima, pero a manera de generalidad se estima que entre 6 a 8 de cada 10 personas alérgicas en la ciudad están sensibilizadas a cucaracha. Entonces las cucarachas están en todas partes. Las cucarachas son una maravilla biológica para el bien de ellos. Para nosotros son demasiado astutas para que podamos con ellas, pero ya cuando bajamos a números rurales, esto baja 20, 40%, pero la gran mayoría de nosotros estamos en ciudades, la gran mayoría de nosotros tiene cucarachas. Y hay unos estudios que dicen que, lo hicieron en Estados Unidos, o sea, no se fueron tan lejos, que 98% de las casas tienen alérgeno de cucaracha adentro. Entonces luego pasa eso, de que le digo a alguien que es alérgico a la cucaracha, y dice, oye, pues ¿qué? ¿Me estás diciendo que no limpio mi casa, que soy descuidado? No, las cucarachas están en todas partes. Eso sí, si llegamos a la cocina y prendemos la luz y vemos una cucaracha a la mitad del camino, quiere decir que tenemos tantas cucarachas que ya no tienen dónde esconderse. O sea, en esos escenarios es donde sí tenemos que estar fumigando, que hacer medidas extras. Las medidas ordinarias es nada más eso, almacenar bien la comida, no dejar comida afuera, porque de ahí se van a alimentar las cucarachas. Y lo malo es que las cucarachas es algo muy parecido al ácaro. Los alérgenos de la cucaracha son pesados. Estos se asientan en el polvo. La única manera de que lleguen al aire es cuando sacudimos pasamos el sacudidor o cuando tendemos la cama. Entonces, ese suele ser un problema con las aspiradoras, porque por un lado estoy aspirando, pero por el otro lado estoy empujando aire.
Entonces, si tengo ahí cerca algo que también tenga polvo, estoy agarrando algo, pero la otra parte la estoy volatilizando. Y lo malo es que las heces de la cucaracha, la popó, también es alergénica. Y esa es la que es más pequeña, y esa es la que podemos respirar todavía en vías respiratorias inferiores, o sea, pulmones, y estamos teniendo problemas de asma alérgica. Pero sí, y es muy común. Claro. Siguiente pregunta. Alergia a las mascotas. ¿Se tienen, eres alérgico a las mascotas o no? ¿Se tienen que sacar de la casa? Sí, lo malo es que sí, es muy común. Las mascotas, se puede ser alérgico a cualquier mamífero y a cualquier animal de sangre caliente. Es muy raro tener alergias a reptiles. Pero hablando de mascotas, ciertamente vamos a hablar de perro y gato. Sí. Perros y gatos. Esto está muy curioso, es un dato que tal vez sea inútil, pero para el 2010 se estimaba que habían más gatos en casas que perros, y ya para la actualidad se estima que esa relación se volteó. Entonces, para los que somos amantes de perros ya vamos ganando, pero los alérgenos de estos animales son muy pequeños. Estos alérgenos están en la saliva, en la piel, en el pelaje, en las heces, en sus secreciones. Entonces, estos sí vuelan. Entonces, es muy común que nos caigan en la ropa, y se ha visto que arriba de 80% de las casas donde no tienen mascotas, tienen alérgenos de mascotas. Okay. O sea, esto es demasiado fácil de transportar. En las escuelas donde no permiten mascotas, checan las paredes, checan la calidad del aire y hay alérgenos de mascotas, porque son proteínas tan ligeras que vuelan, se nos pegan en la ropa y llegan a otra persona. Ahora, tener o no tener perro, sacar o no al animal. Si vamos a pensar en nuestra descendencia, si estamos expuestos al animal desde que estamos embarazados y al animal en la edad temprana del niño, entonces vamos a disminuir el riesgo de la alergia. Pero si la alergia ya se estableció, ahí sí, aquí solo hay de dos sopas. O tratar o abandonar. Y nadie quiere abandonar animales. Nadie va nunca a decir, por favor, saquen a los animales de sus casas. Entonces aquí hay dos opciones. Uno, lo que hacemos los alergólogos es intentar generar tolerancia. O sea, eres alérgica al perro, vamos a intentar quitarte esa alergia. Pero si eso no es opción, o en la zona no hay atención médica, o de plano no queremos nada de eso, entonces sí, la única opción es sacar al animal. Pero, y te digo, esto es como que chiste para los que quieren sacar al animal, estos pólenes, estas partículas alergénicas están en tantas partes que una vez que sacan al animal de la casa, puede tardar hasta 6 meses en que deje de haber alérgeno de perro o de gato en la casa. Y me adelanto con otra, para todos estos que hablan de animales hipoalergénicos, aquí ¿qué es lo que pasa? Cuando uno es alérgico, hay varias proteínas. Vamos a ver, perro es Canis familiaris. Entonces, el alérgeno 1 se llama CanF1, pero puede ser alérgico al 2, al 3, al 4, al 5, al 6. Entonces, los animales hipoalergénicos que han sacado han sido bajos en el alérgeno 1. Entonces, si tú tienes la mala suerte de ser alérgica al 2, al 3, al 4 o al 5, no sirvió absolutamente de nada. O mucha gente dice, voy a rapar a mi animal. Tampoco sirve, porque también está en la saliva y también está en su caspa. Entonces sí, cuando ya somos alérgicos al animal, solo hay de dos, o tratar o evitar al animal. Pero esperemos que no quieran estar dejando animalitos pobres. Entonces, esto me lleva a preguntarte si se pueden prevenir las alergias y si se heredan. Sí, la predisposición se hereda. Habitualmente, cuando uno de los papás es alérgico, tenemos entre 30 a 50% de que nuestra descendencia tenga alergias. Y cuando los dos son alérgicos, esto sube a 70%. O sea, en ningún escenario es absoluta la historia. Pero eso sí, heredamos la capacidad de generar alergias. No heredamos la alergia en sí. Luego me pasa eso, seguramente te pasa a ti también. La mamá, es que soy alérgica al camarón y por eso no le doy camarones a mi hijo. ¿Qué pasó? Pues no. Yo siempre le digo a mis pacientes que es como tirar un dado. El que es alérgico tira un dado y le tocó 5 y 5 es camarón. Ok, a su hijo le va a heredar el dado, no le va a heredar el 5. Entonces su hijo va a volver a tirar el dado
Tal vez por coincidencia le toque el mismo camarón. Pero no. También pasa eso con medicamentos. Seguramente lo has visto también en la consulta. Ay, pues es que no le doy a mi hijo paracetamol porque a mí me cae re mal. ¿Verdad? Pues qué bueno, pero uno es uno y otro es otro. Lo que sí, en lo que tenemos que enfocarnos es en lo que dices, prevención. No hay sustancia esencialmente buena ni sustancia esencialmente mala, bueno, excepto los venenos. Entonces, todo tiene que ver con la exposición. Entonces, hay cosas que si nos exponemos temprano, ayudan. ¿Qué es lo que te decía? Animales. Hay estudios de que mientras a más especies de animales nos expongamos al principio de la vida, mejor nos va. Algún tipo de infecciones. Literal, esto va a sonar un poquito descabellado y más para tu parte de gastroenteróloga, pero se ha visto que los que tienen hepatitis A tienen menos riesgo de alergias. Obviamente, no por eso les vamos a decir a todos hoy que les dé hepatitis A, porque a un pequeño porcentaje le va a dar hepatitis fulminante y nadie absolutamente quiere eso. En cambio, infecciones como la bronquiolitis, seguramente todos los que son aquí papás han tenido un hijo con bronquiolitis. Es que les silba el pecho alrededor del año, antes del año, eso sí, antes de los 2 años. A los que les dio esa bronquiolitis, incrementa el riesgo de que tengan alergias. Por eso les digo, no hay que exponernos a todo, pero hay que saber a qué nos vamos a exponer. A una alimentación saludable, a alimentos fermentados, a animales, a un poquito de polvo, no tanto. Aquí es una curva. Si no nos exponemos a nada de polvo, nos va a ir mal. Si nos exponemos a muchísimo polvo, nos va a ir peor. Pero en la medida, en el punto medio, en una casa razonablemente limpia, es donde vamos a encontrar lo mejor. De acuerdo. La siguiente pregunta que te quiero hacer es, ¿desde qué edad se pueden diagnosticar las alergias ambientales y a qué edad se pueden empezar a tratar? Bien, las alergias se diagnostican desde que se presentan. Ahora, ¿cuándo se presentan? Para que seamos alérgicos a algo, tenemos que tener al menos 2 exposiciones importantes. Por eso, cuando hablamos de alergias alimentarias, estas las podemos desarrollar en los primeros meses de vida, porque en un par de veces ya consumí 3 veces leche. En cambio, las alergias respiratorias, para manifestarlas, normalmente es a partir de los 2 años, pero no porque el sistema inmune cambie de manera mágica a los 2 años, sino porque no hemos vivido 2 épocas completas de polinización como para estar expuestos por tanto tiempo. Entonces luego me pasa eso. También por eso había mencionado hace unos minutos la bronquiolitis, porque la bronquiolitis se ve como asma. Tosen, les silba el pecho y están bien mal, pero entonces ya casi que a manera de generalidad. Todo eso antes de los 2 años no va a ser una alergia respiratoria. La gran mayoría de las alergias respiratorias se diagnostican entre los 2 y los 5 años, pero claro está que, bueno, 10% se manifiestan en adultos por algo del trabajo, entonces la mayoría entre los 2 a los 5 años, unos poquitos en adultez y el grueso de los otros poquitos en la adolescencia. Pero la gran mayoría de estas alergias se va a diagnosticar en ese grupo de edad. Y las tratamos cuando las diagnosticamos. Aquí hay 2 cosas. Primero tenemos que identificar a qué somos alérgicos. Para eso vamos a hacer pruebas. Si identificamos a qué somos alérgicos y es algo que podemos esquivar fácilmente, pues vamos a esquivarlo. Sí. Lo malo es que cada vez hay más gente que está polisensibilizada. Entonces es alérgica al polvo, y es alérgica al polen, y es alérgica al animal, y es alérgica absolutamente a medio mundo. Entonces ya en esos escenarios es cuando los alergólogos hacemos la famosa vacuna de alergias, la inmunoterapia alérgeno específica subcutánea, díganlo 5 veces y rápido, para intentar generar tolerancia. O sea, la rinitis alérgica no se quita, pero lo que hacemos los alergólogos es generar tolerancia a los alérgenos que detonan a la enfermedad. Es como les digo a mis pacientes, es como que ustedes sean los papás más enojones del mundo, pero solo se enojen cuando escuchan la palabra azul. Entonces yo no les voy a quitar lo enojón, pero vamos a borrar la palabra azul del diccionario. Entonces, en términos estrictos, siguen siendo enojones, pero en términos prácticos ya no los estamos viendo enojarse. De acuerdo, bien. ¿Y cómo se tratan las alergias? Y una vez que ya las trataste, ¿se pueden quitar, ya nunca regresan o pueden reincidir? Una vez, ok. Estas,
El que tiene alergias tiene una predisposición para generar alergias. Entonces, normalmente tratamos la alergia y me regreso al ejemplo del dado. Hay un riesgo de que esta persona, si vive lo suficiente, tal vez genere una nueva alergia. Pero ahí es cuando tenemos que entrar con todo a las medidas de prevención. O sea, tal vez sí, tal vez en los primeros 10 años de nuestro hijo no estábamos conscientes de eso y no hicimos todas estas medidas de prevención y ya detonaron varias alergias. ¿Ok? Pues vamos a tratar esas, pero no solo eso. Ahora vamos a prevenir las siguientes. Ahí es cuando está toda la importancia de la prevención en el hogar. Les decía, mejorar la calidad del aire, exponernos a animales, exponernos a un poquito de suciedad, todo eso nos va a ayudar. Claro. Ahora, habiendo hablado de alergia ambiental, lo dejaste muy claro. Hablemos de alergia a la proteína de leche de vaca, por favor. Sí, es que estrictamente hablando, pues es una alergia que vamos a tratar en casa y es una alergia que vamos a haber generado en casa. Entonces, la alergia a la proteína de leche de vaca, las alergias alimentarias son comunes, pero la alergia a la proteína de la leche de vaca es la alergia a los alimentos más frecuente en la infancia. Entonces, de aquí es que es muy importante. Tú seguramente tienes números, al menos de mi lado de los alergólogos, se estima que entre 2 a 8% de la población es alérgica a la proteína de leche de vaca en la infancia. A mí me gusta redondearlo en 5. Entonces, ya habíamos hablado ayer de trastornos funcionales y qué bueno que lo hablamos, porque eso es lo que también descartamos cuando pensamos en alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, ya sabíamos que la leche materna es lo mejor del universo. La leche materna tiene unas cuantas proteínas. En el momento que el bebé se expone a la leche de vaca o que la mamá recibe este alimento mientras da lactancia, es cuando el bebé empieza a recibir esta proteína y es donde vamos a ver si se generó la alergia o no se generó la alergia. Les decía, bueno, las alergias están mediadas por el sistema de defensas. El sistema de defensas está en todo el cuerpo. Entonces, normalmente, para pensar en alergia a la proteína de leche de vaca, tenemos que tener al menos 2 afectaciones. Obviamente en medicina 1 más 1 no siempre es 2, y hay gente que nada más tiene una cosa, y claro que es alergia a la proteína de leche de vaca, pero en este caso, de lo que habías platicado ayer, pues eso, el niño que llora mucho en el día, que llora más de 3, 4 horas al día, eso es altamente sugestivo, pero ese solo es un dato. También tenemos que buscar otros datos. El niño que tiene urticaria, que se enroncha cada vez que lo recibe, ese es otro. El niño que tiene dermatitis atópica, que no sé si la han visto, pero la piel se pone como de escamas y tiene muchísimo comezón y se pone roja, ese es otro. Si aparte tiene diarrea constante, ese es otro. Y si encima, como decías, está con moquito todo el tiempo, ese es otro. Entonces, cuando solo tenemos uno, obviamente ya es importante buscar atención médica para ayudarnos a dilucidar todo esto, pero cuando tenemos más de uno, cuando ya tenemos 2, es muy probable que tengamos alergia a la proteína de leche de vaca. Pero antes de tratar, vamos a prevenir. Sí. Nosotros, obviamente, estamos hechos para recibir alimentos. Tenemos muchos sistemas antialergias y el mejor sistema antialergias que tenemos es nuestro tracto gastrointestinal. Sí. Imagínate, si fuéramos alérgicos a lo que comemos, no es compatible con la vida y nos hubiéramos muerto a tempranas edades. Entonces, nuestro mejor sistema es el sistema gastrointestinal para evitar alergias. Para evitar alergia, tenemos barreras en el intestino, en todas las partes. Ya lo sabes tú, pero voy a fingir como si no lo supieras. Tenemos proteínas que no tienen que pasar hasta que estén digeridas de tal manera. Sí. Pero cuando tenemos mal mantenido ese tracto gastrointestinal, tiene grietas, en el sentido más literal de la palabra, grietas, y entonces es que estas grietas hacen que pasen proteínas que no debieron pasar y van a brincarse el sistema antialergias y vamos a generar alergias. Entonces, siempre lo mejor para alergias alimentarias y para prevenir alergia a la proteína de leche de vaca va a ser la leche materna. Sí. La leche materna tiene absolutamente todo lo que el bebé necesita y no solo lo que el bebé en general, tiene lo que el bebé, hijo de esa madre que produjo esta leche, necesita. Pero cuando no es opción la lactancia materna, pues por ejemplo, esta fórmula de cabrita tiene algunas bondades que pueden ser benéficas.
tiene oligosacáridos, tiene galacto-oligosacáridos. No me interesa que así tanto impresionar con el nombre, pero esto también lo tiene la leche materna. Entonces, estas son pequeñas unidades de azúcares que uno diría, ay, pues azúcar le va a dar energía. Pues no, estas azúcares no se digieren y sirven como fibra. ¿De qué me sirve que sirvan como fibra en este escenario? A mí, como bebé, que ya no soy bebé, no me van a alimentar. Pero lo que van a hacer es que van a alimentar a mi microbioma. Entonces, estos galacto-oligosacáridos van a asegurarse que las bacterias, entre comillas, buenas, sean las que crezcan. Crecen las bifidobacterias, crecen los lactobacilos, que son bacterias que tienen funciones benéficas para nosotros y encima le hacen competencia a las bacterias que sí son patológicas, o sea, malas. Aparte, estos oligosacáridos que sobrevivan al microbioma van a fermentarse y van a ser ácidos grasos de cadena corta. Acetato, butirato, propionato. Y el butirato, bueno, todos, pero el butirato en especial es un ácido graso, por así decirlo, antiinflamatorio. Entonces estamos promoviendo un intestino más amable, por así decirlo, que se inflama menos y que tiende a exagerar menos. Entonces se ha visto que en niños que tienen alergia a la proteína de leche de vaca tienen niveles bajos de butirato, en cambio los niños sanos tienen niveles altos de butirato. Y la otra cosa, estas moléculas inclusive se ha visto en estudios que así como van peloteando para ver con quién se estorban, también pueden estorbar a los patógenos, tanto gastrointestinales como de vías respiratorias. Entonces, como les había dicho, la exposición temprana a infecciones de vías respiratorias también puede predisponer a alergias. Entonces, evitando estos puntos es que vamos a prevenir. Ya en el momento que tenemos diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca, esta leche de cabra, y quiero que quede claro, no sirve absolutamente para nada. Pero lo que queremos es prevenir. No queremos llenarnos de pacientes para que todos estén enfermos. Queremos que todos estén bien, que todos prevengan y que vengan a saludarnos, ni siquiera que vengan enfermos. No necesitamos que toda la gente se enferme. Así es, muy bien. Entonces te digo, todo esto muy importante en la prevención. Y aparte, estos galacto-oligosacáridos también se pueden unir a las células del intestino y las estimulan a que produzcan mucina, que con eso se hace moco. Entonces ya tenemos un intestino bien mantenido. Tiene moco para lubricarlo, estamos disminuyendo la frecuencia de infecciones y estamos favoreciendo que esté tapado, colonizado, atiborrado de bacterias buenas. Entonces, por todos esos lados, este tipo de fórmulas pueden tener beneficio siempre y cuando, en el escenario de que no tuvimos acceso a la leche materna. Claro. Te quiero preguntar si se cura la alergia a las proteínas de leche de vaca. Bien. Se genera tolerancia. Afortunadamente, la alergia a la proteína de leche de vaca es una entidad, sí es muy común, pero afortunadamente es muy amable. Dependiendo de la gravedad inicial, es cómo nos va a ir con estas cuestiones. En la gran mayoría de pacientes que se va a manifestar como leve o moderado, ok, sí me pongo malito cuando la consumo, pero en el momento que me la dejan de dar, ya lo hice, entonces ellos van a tener un pronóstico muy favorable. Eso sí, mientras más reciente la literatura, o sea, mientras más recientes los estudios, hemos visto números no tan optimistas. Antes nos decían que arriba del 90% de las alergias a la proteína de leche de vaca se curaban el primer año. Ahora estamos viendo que sí, tal vez sean 80%, o sea, la gran mayoría. Para los 2 años, arriba del 90% ya se curaron, y para los 5 años, la gran mayoría, pero eso si hacemos bien las cosas. Aquí hay 2 tiradas, la del gastroenterólogo, como tú bien sabrás, y tal vez la de algunos alergólogos. La clásica es evitar. Sí. Vamos a evitar las proteínas de la leche de vaca por al menos 6 meses. Entonces, en la gran mayoría de los casos, en esa primera intervención ya lo quitamos. El problema, y aquí es donde nos tenemos que apoyar en gastroenterólogos y nutriólogos, aquí como Maffer, es que quitar la leche no es tan fácil. Si revisamos etiquetas, vemos que las galletas tienen leche, que productos que no pensaríamos que tienen leche, tienen alguna proteína de la leche. Entonces, luego nos quedamos con la idea de nada más es quitar este vasito en la mesa que tengo de leche, y no, es algo mucho más complicado. Y ya cuando vemos que de plano, haciendo esta restricción, no se pudo quitar, es cuando la técnica que a mí me gusta decirle de agarrar al toro por los cuernos, de hacer un protocolo de hiposensibilización.
O sea, darles poquitos, en poquitos, en poquitos de leche hasta que el cuerpo se aguante. Bien. Pero obviamente eso lo hacemos cuando vimos que la restricción no fue exitosa. Claro. Y bueno, muchas gracias por haber tocado estos dos temas, el de alergia ambiental y el de alergia alimentaria, pero quiero aprovechar para leer unas preguntas de las que nos dejaron y es, ¿qué pasa con el papá que fuma? Sí, sí, en una palabra, sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? El cigarro es un irritante. Y entonces, así como les decía que el smog aunado a las proteínas naturales puede causar alergias más fácilmente, lo mismo pasa con el tabaco. Entonces, los niños que están expuestos a humo de cigarro son más propensos a desarrollar alergias. Y aunque no estuviéramos pensando de alergias, el cigarro es malo. El cigarro se impregna en la ropa y entonces muchos me dicen, sí, es que yo nada más fumo afuera de la casa. Pues no, se impregna en la ropa, se impregna en el cabello. O sea, lo ideal sería que dejen de fumar, pero yo sé que no es fácil. Pero si no podemos dejar de fumar, literal, esto va a sonar a chiste, y parcialmente lo es, pero en serio no lo es, tendrían que fumar afuera de la casa con un impermeable, con gorrito, para que todo se impregne en el impermeable y en el gorrito, y guantes, quitárselo, así como si estuviéramos entrando a un hospital COVID, y solo así entrar a la casa y por si las dudas meter a bañarse. Entonces, y aparte, el cigarro no solo empeora las alergias, sino que en las alergias tenemos un tipo de inflamación. De nuevo, no es por impresionar con palabras, pero para que vean que es distinto, una inflamación por eosinófilos y por mastocitos. El cigarro promueve inflamación por neutrófilos. Es una inflamación distinta y todos los medicamentos habituales que usamos en las alergias están enfocados a este tipo de inflamación. Entonces, con el cigarro empeoramos las alergias y disminuimos la capacidad del cuerpo de responder a las alergias. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Los purificadores de ambiente funcionan? Sí, funcionan, pero no son la panacea. ¿Qué es lo que pasa? Para que el purificador de aire funcione, necesita que entre el aire, por distintos métodos va a eliminar las impurezas y después lo va a sacar. Entonces es muy común, y he visto fotos de gente que pone el purificador en la alfombra. Entonces les decía, está purificando el aire que entra, pero está empujando todos los demás alérgenos que estaban en la alfombra. Entonces tenemos que verificar muy bien, uno, que reciba suficiente aire, y dos, que ese aire que ya está purificando, a la hora de salir no empuje otras cosas. Ahora, hay purificadores electrostáticos que son muy efectivos, pero lo malo es que generan ozono, y el ozono contamina. Entonces, del lado verde, ok, estamos purificando el aire para nosotros, pero estamos contaminando la atmósfera, entonces no está padre. Los purificadores actuales, bueno, la gran mayoría ahora tienen filtros EPA, que son filtros de aire particulado de alta eficiencia. Ya sé que no es importante, pero estos filtros se elaboraron en la Primera Guerra Mundial para limpiar uranio del aire. O sea, un filtro que pueda limpiar uranio del aire, pues yo creo que sí va a limpiarme las partículas de perro y las partículas de gato. Aquí el problema es que nos va a ayudar muchísimo con las partículas que están suspendidas en el aire. Pero como te decía, ácaros de polvo, cucarachas, hongos van a tener partículas pesadas. Claro. Y en el momento que llegan al polvo, ya por más que jale el filtro de aire, no lo va a quitar. Entonces eso nunca va a sustituir barrer, aspirar, limpiar, voltear los muebles, lavar la ropa de cama y todas esas cosas. Entonces sí son útiles, claro, pero no son la solución completa. Bueno, la verdad es que ya tenemos mucho de tu tiempo y de tu conocimiento. Muchas gracias, Emanuel. Y quiero que nos digas tú cuáles son tus redes, dónde te encontramos, dónde vemos más información de tu parte. Bien. ¿Cómo se llama? Mis redes las pueden ver aquí en el título de la plática, que es Alergia y Pedia en Instagram o Alergia y Pediatría en Facebook. Estoy aquí literal, porque es mi consultorio, en el Hospital San Angelino Universidad, aquí en la Ciudad de México. Entonces, cualquier cosita que salga, ahí pueden contar conmigo en las redes. Bueno, y por último, danos por favor tus 5 tips para alergias ambientales. 5 tips. Ok,
Top 5 para alergias ambientales. 1. Limpiar el polvo. O sea, les decía, hay que quedarnos a la mitad. No ignoren el polvo, pero tampoco quiero que seamos esas personas obsesivas que estamos absolutamente quitando cualquier partícula de polvo que vemos. Entonces tenemos que llegar a un punto medio. Lavar la ropa de cama una vez a la semana, barrer y trapear varias veces a la semana. Polvo. Bien. 2. Si soñamos con tener mascotas, ténganlas desde ahorita. Ténganlas desde ahorita antes de que se embaracen para que en el embarazo o en la infancia temprana de nuestros hijos estemos expuestos y podamos desarrollar tolerancia. 3. No hablando de sociedad, sino de alergias. Para prevenir alergias también ayuda que no entren tan temprano a la escuela. Les decía, en esta sociedad a veces no hay de otra. Y si papá y mamá trabajan, pues a veces tengo al niño de 1 a los 2 años en guardería. Pero en la casa todos estábamos haciendo bien todo. Nadie estaba enfermo, todos lo limpiábamos, pero llegamos a la guardería y aunque tengan las mejores intenciones del universo, los niños están escupiendo mutuamente todos los días y se están contagiando de infecciones que pueden incrementar el riesgo de ser alérgicos. 4. No fumar. No fumar, no fumar, no fumar. O sea, no hay ningún beneficio en la salud, afecta la capacidad pulmonar y encima predispone a generar más alergias. Y 5. Ante la sospecha de alergia, hay que buscar atención médica. Les digo, si una alergia no compromete calidad de vida, creo que a veces me escurre la nariz, pero pues una vez al día, una vez al mes. Entonces eso, pues vamos a seguir con las medidas generales. Pero si ya tenemos una alergia que afecta a varias partes de nuestro cuerpo, oye, pues es que me pican los ojos todo el día y aparte tengo tos, o de plano está interfiriendo con nuestra calidad de vida, oye, es que no me deja respirar, no me deja dormir, hay que buscar atención médica. Y son cosas que tratadas adecuadamente se tratan muy fácil y tenemos muy buenos resultados. Súper. Y voy a robarte otros 5 tips para prevenir alergia alimentaria. Bien. Tips para prevenir alergia alimentaria. Les decía, exponerse. Lo que hacemos en medicina, y obviamente es lo que también hace aquí Maffer, es medicina basada en evidencias. Para que yo haga una recomendación, no es tanto lo que a mí me funcionó, lo que la tía me dijo o lo que le gustó al vecino de junto. Es lo que está comprobado en muchos estudios médicos, en muchos países que se ha visto que sirve. Eso sí, la verdad científica evoluciona. Si le preguntan al mejor cartógrafo de 1300 de qué forma era la Tierra, tal vez les va a decir que era plana. Y esa era la verdad científica. Pero gracias a que vamos obteniendo más tecnología y más experiencia, vamos adquiriendo nuevos conocimientos. 1. Y les digo, esto es la experiencia de Maffer. Alimentación complementaria adecuada. A partir de los 6 meses, en la gran mayoría de niños, podemos empezar la alimentación complementaria. Y es de las veces que la ciencia le ha dado la razón a la abuelita. Antes la abuelita nos decía, no, pues dale mole para ver si le gusta. Y dice, no, pues no se lo voy a dar. Vamos a darle la tradicional de primero frutas y luego verduras y hasta el año huevo y hasta los 2 años nueces y hasta que le salga bigote fresa. O sea, no, eso no sirve absolutamente para nada. Entonces, dando una buena alimentación complementaria, empezando de manera temprana estos alimentos y si puede con la ayuda de un experto en esto, vamos a mejorar mucho. 2. Prebióticos y probióticos. Sí. Cada vez hemos visto, el mundo, es de esas, me voy a regresar a las abuelitas, pero habíamos visto eso. Antes habían los búlgaros y que habían los fermentados de no sé qué. Y en algún punto dijimos, no somos muy civilizados y yo solo quiero alimentos procesados, por favor. Pues no, todos esos organismos vivos y todo lo que favorece a que vivan estos organismos va a ser bueno para nosotros. Les digo, hay bacterias, y tú lo sabes mejor que yo, sí. Unas tal vez no sean buenas, pero al menos estorban a las bacterias malas. Sí. Entonces tenían en política, en geografía y en alimentos, mientras más diversidad, mejor. 3. Evitar el otro extremo de esto. Evitar alimentaciones excesivamente tempranas. Luego pasa eso. Es que mi bebé de 2 meses, mi abuelita le dio atole porque estaba deshidratado. No, les decía que, y esto de nuevo es lo que Maffer maneja, pero el intestino es un sistema que tiene que madurar, que tiene que ponerse sus acabados, su revestimiento. Entonces, esta misma proteína natural, orgánica, perfecta, que a los 6 meses iba a pasar perfecta, a los 2 meses se va a atorar en algún punto, va a penetrar, va a brincarse a nuestro sistema antialergias y vamos a ganarnos una alergia
que pudimos haber evitado. 4. Otro dato para prevenir alergias alimentarias. Este dato parcial, mucha gente le tiene miedo al cacahuate. Recordamos que el cacahuate es la alergia alimentaria letal más frecuente, paréntesis, en Estados Unidos. Entonces, el cacahuate el cacahuate, estrictamente hablando, es una leguminosa. ¿Qué otra cosa es leguminosa? El frijol. Pues aquí en México me atrevería a decir que es tremendamente rara la alergia al cacahuate. ¿Por qué? Porque comemos frijoles desde que tenemos desde antes de que tengamos uso de la razón. Es otro ejemplo de cómo la exposición temprana va a ayudar a prevenir estas cosas. Y 5, escogiendo bien les digo, la leche materna es lo mejor. Pero si vamos a usar una fórmula, usar la fórmula que necesitamos usar. La gran mayoría de niños que no pudieron recibir leche, con una fórmula normal para niño sano, como esta que nos presenta Cabrita, que es una muy buena fórmula para niño sano, pero que no nos urja salirnos de estas fórmulas. Luego tenemos este niño, pues por si las dudas voy a darle la anti no sé qué y la anti no sé qué o la especial. Entonces no. Con eso, y muchas de estas fórmulas no contienen lactosa. Entonces, no me sirvió absolutamente para nada quitarles la lactosa, pero quitamos un sustrato que iba a favorecer una cascada de acciones benéficas que tal vez hubieran prevenido la alergia. Claro, y bueno, importante nada más decir respecto a la leche de cabra que las propiedades naturales, sin que se modifiquen, de la leche de cabra, aportan estos beneficios que el doctor Emanuel estaba platicando. O sea, no se necesita modificar tanto. Pero bueno, Emanuel, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a dejar este video guardado y para que si tienen dudas lo puedan revisar más adelante. Gracias.